Por mucho que hayamos escuchado del perdón, el Señor siempre tiene algo nuevo que decirnos. ¿Sabe usted que perdonar no es una opción? Es un mandato de Dios. En vista del momento que estamos viviendo actualmente, amenazados por esta pandemia, y de pronto darnos cuenta que algún buen amigo, un familiar o alguien muy cercano a nosotros de pronto es llamado por el Señor a su presencia. ¿Y qué tal si con esa persona, con ese hermano, con ese padre, con esa madre, con ese amigo muy cercano, teníamos conflictos de relaciones y estábamos enamistados y se fue sin que tuviéramos la oportunidad de pedirle perdón? Eso debe ser algo traumático en una persona que tal vez apreció mucho a ese otro, pero no tuvo la oportunidad de arreglar cuentas con él. Y eso genera y provoca heridas en el alma, genera sentido de remordimiento en la conciencia. Por eso, así como en la reunión pasada, en la conferencia pasada, hablamos sobre el perdón, hoy continuamos hablando sobre ese tema. Nuestro tema de hoy se titula "Es hora de perdonar". Es que hoy no permita que el tiempo pase y usted con cuentas pendientes sobre perdón. Perdonar nos concierne a todos, porque todos ofendemos y debemos pedir perdón. Al mismo tiempo estamos obligados a perdonar cuando los ofendidos somos nosotros. Hoy que estamos vivos, hoy es la hora de perdonar. Hoy que estamos vivos tenemos la oportunidad de perdonar a quienes nos han ofendido, sin importar cuál sea el tipo de ofensa. Evitemos, y aquí les doy un consejo, evitemos partir de este mundo dejando cuentas de falta de perdón pendientes. Y de manera muy, pero muy especial, entre la familia tenemos que perdonarnos. Les voy a leer un pasaje de la Escritura que habla contundentemente sobre la importancia del perdón. Dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, de los versículos 23 al 35. Pónganme mucha atención. Hablando Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, todas sus pertenencias, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo, lo cual prácticamente era imposible porque era una deuda demasiado elevada. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Imagínese usted que en este momento esté sumamente endeudado con bancos, por tarjetas de crédito, por hipotecas de su casa o por cualquier otro motivo, y que de pronto reciba cartas de los bancos donde le dicen que su deuda es completamente perdonada. Imagínese el regocijo, imagínese la supuesta gratitud que debería de tener usted. Pues a este hombre se le perdonó toda la deuda. Pero ¿qué pasó? Que al salir el siervo se encontró con uno de sus compañeros. Cuando este siervo, a quien se le perdonó la deuda, salió, se encontró con otro de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata apenas. Mientras él debía miles y miles de monedas de oro, este otro compañero de él le debía solo 100 monedas de plata, una cantidad muy, pero muy inferior a la deuda que él tenía con su señor.
¿Y qué pasó? ¿Qué hizo? Cuando lo encontró a este que solo le debía 100 monedas de plata, lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo. Dice la escritura, págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Las mismas palabras que él le había dicho a su señor para que le perdonara la deuda de miles y miles de monedas de oro, este compañero suyo le dice las mismas palabras, le hace la misma petición con las mismas palabras. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor, lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. ¿Cuál es la lección al final de este relato? Dice la palabra, les dijo el Señor Jesús, así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Aquí no le está hablando a gente incrédula, no a los mundanos. Está hablando para nosotros, los hijos de Dios. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Tremenda lección. ¿Y qué aprendemos? Que perdonar no es un asunto de sentimientos. No es que no lo siento perdonar ahorita, es que me siento muy herido o muy herida. Es que el perdón no es asunto de sentimientos, es asunto de obediencia. Dios lo ordena que perdonemos. Comparto con ustedes diferentes dimensiones del perdón, porque quizá haya otras dimensiones, pero para ilustrar el tema, 4 dimensiones del perdón. Primero, pedimos perdón a Dios. Debemos pedir perdón a Dios por una mala acción, por haber ofendido a otro, por haber dañado la dignidad, por haber lastimado el corazón de otro. Debemos pedir perdón a Dios. Es lo primero que debemos hacer. Segundo, pedir perdón a quienes hemos ofendido. Pedir perdón a quienes hemos ofendido. Claro, no podemos tener cuentas pendientes de falta de perdón o de ir y pedir perdón a quienes hemos ofendido. Tercera dimensión, perdonarnos a nosotros mismos. Es que incluso pudimos haber pedido perdón a quien ofendimos, pero seguimos cargando aquel sentimiento de culpa. No nos perdonamos a nosotros mismos y posiblemente esa es una de las cosas que más nos cuesta hacer. Perdonarnos a nosotros mismos. Bueno, fallé, le pedí perdón a Dios, le pedí perdón a la esposa, al esposo, al hijo, al hermano. ¿Y qué voy a hacer? Me perdono a mí mismo. Esa es una parte muy importante. Y luego nosotros perdonar a quienes nos han ofendido. Se nos acerca alguien a pedirnos perdón. ¿Qué tiene que hacer usted? Perdonar. Es un mandato de parte del Señor. Perdonar a quienes nos han ofendido. Usted no le puede retener el perdón a nadie. Cualquiera que sea esa persona, usted no le puede retener el perdón. ¿Por qué? Porque se daña a usted y lo sigue dañando a él o a ella. El perdón es una evidencia de nuestra madurez cristiana. Es una manifestación, es una evidencia de cuánto hemos crecido nosotros como cristianos. El perdón no depende, esto también es clave, el perdón no depende de mi relación
con la otra persona, sino de mi relación con Dios. Dios y yo. No depende de mi relación con la otra persona, de qué me hizo, de qué le hice, de qué va a pensar. Depende de mi relación con Dios. Dios y yo. ¿Cuáles son los beneficios del perdón? Porque esto es realmente una medicina para nuestra vida espiritual, una medicina para sanar las heridas del alma. Beneficios del perdón. Número 1, libera, rompe ataduras de resentimiento y amargura. Aquella persona que no perdona al otro, lo que está manifestando es que tiene su corazón enfermo, que tiene cáncer en el alma, que está atado a diferentes episodios desagradables de su vida, está llena de resentimiento, y resentimiento significa volver a sentir lo mismo, sentir, volver a sentir. No ha olvidado aquel episodio, no ha olvidado lo que le han hecho, vive resentida esa persona. Vive resentido ese esposo o esa esposa o esa persona amiga, y ese resentimiento le va generando amargura. Tal vez al principio es solo como una espina nada más clavada en el corazón por la ofensa, pero pasa el tiempo y esa espina va creciendo hasta que se convierte como en una estaca clavada en el corazón, que no lo deja ser feliz mientras no perdone, que va a estar atado mientras no perdone y va a mantener atada a aquella persona. Primer beneficio del perdón es que libera, rompe ataduras de resentimiento, de amargura, y llegan a traducirse esas cosas hasta enfermedades físicas y mentales. Segundo beneficio del perdón, sana las heridas del alma. Sana las heridas del alma. Es verdad que como humanos de repente ese episodio puede venir a nuestra mente, recordar ese momento, pero ¿sabe cuál es la diferencia con una persona que ha perdonado de corazón? Es que ese momento que se revive en su mente no lo vuelve a atrapar, porque las heridas que le provocaron en determinado momento ya están cicatrizadas. Beneficio número 2 del perdón, sana las heridas del alma. ¿Con quién tienes problemas? ¿Con quién tienes cuentas pendientes de relaciones dañadas? ¿A quién tienes pendiente de perdonar? Es hora de perdonar. Así se titula nuestra conferencia. Es ya, no permitas despedirte de este mundo llevándote cuentas pendientes de perdón. Número 4, abre puertas de bendiciones. Es que la falta de perdón tiene como con candado las puertas de las bendiciones. Cuando sueltas eso, cuando le quitas candado a esa situación, estás abriendo puertas a nuevas y mayores bendiciones. De repente, tus bendiciones llegan a tu vida ahorita como en un gotero, gota por gota, porque tus cañerías espirituales están obstruidas por falta de perdón. Limpia esas cañerías, perdonando a quien sea, sin importar el tamaño de la ofensa. Limpia esas cañerías, perdona a esas personas, y puertas de bendiciones se abrirán para tu vida. Número 5, otro beneficio del perdón, produce una renovación espiritual. Naces nuevamente, hay una renovación, has botado todo ese lastre de tu corazón, hay una renovación en tu espíritu, ves la vida diferente, descubres oportunidades, tienes nuevas fuerzas para seguir avanzando, para conquistar bendiciones. Produce una renovación espiritual. Cuando hemos ofendido, deseamos que la persona ofendida nos perdone y olvide nuestras ofensas. Todos queremos eso. Cuando hemos ofendido a alguien, que aquella persona sea generosa, perdonadora, se nos acerque y nos diga: no te preocupes, Benito Benavides, no ha pasado nada, te perdono, eso quiero yo.
Eso queremos todos y qué alivio sentimos cuando aquella persona no muestra rencor, no muestra odio, no muestra resentimiento y se nos acerca y nos dice: no te preocupes, te entiendo, te sigo amando, seguimos siendo amigos. Eso queremos todos nosotros cuando hemos ofendido a una persona, que se nos acerque y nos diga: te perdono. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tratemos a otros como queremos se nos trate a nosotros. Hemos escuchado muchas veces de lo que se conoce como la regla de oro para las relaciones interpersonales. Mientras no apliquemos esta regla de oro en el aspecto del perdón, vamos a seguir atados, vamos a seguir encadenados. Mateo 7:12 en la Nueva Versión Internacional dice: así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Se los voy a repetir, aunque es un pasaje muy, pero muy conocido. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Amiga y amigo, ¿con quién tienes cuentas pendientes? ¿Quién te ha pedido perdón y te has negado a dárselo? ¿Con quién estás pendiente de buscarle y decirle: perdóname? Te he dado entonces estos consejos para que evitemos que en cualquier momento que el Señor nos llame a su presencia, llevarnos cuentas pendientes, o que aquella persona a quien tú no has perdonado desaparezca de este mundo y tú no le hayas regalado el perdón antes de su partida, y quedarás dañado para el resto de tus días, para el resto de tu vida. Es hora de perdonar, es hora de perdonar. No esperes más tiempo para hacerlo. Que tu corazón, que tu alma sean sanos cuando otorgues el perdón. Serán sanos inmediatamente que perdones a aquella persona que te ha ofendido, o te acerques a la que tú ofendiste y le pidas perdón. Es hora de perdonar. No esperes más tiempo. Espero que esta conferencia te ayude para dar el paso, que no te quedes con la teoría, que no te quedes con lo que has recibido a nivel de palabras, sino que des el paso e inmediatamente procedas a pedir perdón o a otorgar perdón. Muchas gracias, y como siempre recordándoles que todas nuestras conferencias las pueden escuchar y ver más de una vez en nuestro canal YouTube Benito Benavides. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.